Ante la imposibilidad de poder hacer la exposición de manera física enfrente del salón, tuve que hacerla en un video. Espero que se entienda y no puedo responder dudas al no estar enfrente con ustedes. René Descartes. Se dice que es aquel que fue el que inició la modernidad, quien separó la Edad Media y la Edad Moderna en la filosofía. Y por esto mismo es el primer autor que abordaremos en esta exposición de la herencia de la antropología filosófica de la modernidad. Para poder entender a René Descartes, es importante entender su vida. Nació el 31 de marzo de 1596 en La Turena, pero su padre lo envió en 1604 a un colegio de jesuitas, donde estudió lógica, filosofía y matemáticas. Él era un gran estudiante, pero a pesar de ello, criticaba mucho las verdades absolutas que se daban en dicha educación, donde daban verdades sin un buen sustento. Después salió de su escuela en 1612 y se alistó al ejército, donde se dice que en 1619, el 10 de noviembre, tuvo 3 sueños, donde se le encomendaba la tarea de buscar la verdad por medio de la razón, comenzando este gran círculo o cadena de racionalistas. René Descartes viajó por muchos lugares del mundo y varios países recorridos en su historial, pero a pesar de ello no se quedaba mucho tiempo en ellos, hasta uno que fue Holanda, en el que en 1628 se asentó y se quedó hasta 1649, donde escribiría varios de sus mejores libros, como Tratado del Mundo, Tratado del Método, Meditaciones Metafísicas. Pero todavía, a pesar de que se quedara tantos años en este lugar, decidió mudarse porque se le había hecho una gran oferta, que era ser instructor de la reina Cristina de Suecia. Pero a los meses de llegar y tener que levantarse muy temprano para poder darle clases a la reina, y en un clima tan frío terminó desarrollando pulmonía, por la que eventualmente moriría el 11 de febrero de 1650. René Descartes rompe todo a su tiempo. Separa la Edad Media de la Edad Moderna, donde principalmente se le reconoce su crítica a Aristóteles, donde René Descartes ve al conocimiento y a la verdad como una misma unidad, y ante ello dice que solo debería existir un método para llegar a dicha verdad. Se le conoce también por su frase cogito ergo sum o cogito ergo sum, en la que se propone que primero pienso y luego existo. Esta era una gran meditación, pues a pesar de las épocas pasadas, donde se le veía al universo y se le estudiaba, donde se veía a Tales de Mileto diciendo que el principio de todo era el agua, aquí René Descartes cambia todo por completo, y no habla del universo, habla del humano, habla de aquel que ve al universo, el sujeto que duda, ya no mira al mundo, sino mira al mismo sujeto. Preguntarse por el sujeto, que se pregunta por el mundo. Él duda de todo. Duda de si piensa, duda de si existe, y duda sobre sus sentidos. Al igual que Platón, él piensa que a través de los sentidos no se puede llegar a una verdad verídica. Entonces, él cree que solamente por medio de la razón podemos llegar a la verdad. También hace un tipo de metáfora o duda sobre si existe un genio maligno. Conforme a este, se refiere a que es un genio que es capaz de controlar lo que nosotros pensamos, de lo que vemos o lo de que creemos. Como en el show de Truman, en el que Truman está encerrado en un show donde hay alguien que controla todo lo que pasa a su alrededor, donde controla todo lo que piensa, todo lo que se imagina, donde controla cada aspecto de su vida. También Descartes habla de las ideas. Menciona 3 tipos de ideas: ideas innatas, que son las que tenemos al momento de nacer; ideas adventicias, que son las que vienen de afuera, las que vienen de los otros; y las ideas facticias,
que son las que construimos nosotros mismos a través del razonamiento. René Descartes no era ateo, él sí creía en un Dios, pero no creía en un Dios solamente porque alguien le dijera que tenía que creer, o por ideas vagas y ambiguas y poco fundamentadas. René Descartes, en sus meditaciones, daba 3 argumentos de por qué existe Dios. El primero decía algo así como: en mí existe la idea de un Dios perfecto, y que esta idea no puede venir de mí, porque yo no soy perfecto. Entonces aquí da a entender que esta idea viene de algo externo, y esto algo externo es Dios, porque Dios implanta la idea de Dios en mí, implanta la idea de Él mismo en mí. El segundo argumento dice que yo soy una sustancia imperfecta y finita, y tengo un devenir. Ese devenir no puede ser una sustancia imperfecta, algo imperfecto no puede crear otra cosa. Entonces, aquello que me crea es Dios, una sustancia perfecta e infinita. Su tercer argumento es el argumento ontológico, donde podríamos decir que, ejemplo, en un triángulo no podemos pensar en un triángulo sin pensar en sus 3 lados, sin pensar en que tiene ángulos. Incluso, algunos hasta le podrían decir que tiene algún color. Pero aquí se dice que no podemos pensar en un Dios sin decir que existe, porque Dios es perfecto, y aquello que es perfecto existe. Entonces, René Descartes también habla de la res cogitans infinita y extensa. Cuando René Descartes habla de la res, no se refiere a la que se come, sino con ello quiere dar a entender a sustancia. La primera que dije fue res cogitans. Esta res se refiere a la sustancia pensante, aquello con lo que pensamos, y René Descartes dice que es el alma. También existe la res infinita, que es Dios, es aquella res que es perfecta. La res extensa, que es la realidad, pero no cualquier realidad, aquella realidad que no pertenece a las 2 anteriores, la realidad que no piensa, una piedra, un banquito, una silla, una mesa, una tele. Entonces, a través de estas 3, intenta separar todo. Y regresando a lo que es nuestra materia, que es la antropología filosófica, podemos decir que con los conceptos anteriores, René Descartes es capaz de ver al ser humano como una separación, un dualismo, cuerpo y alma, donde el cuerpo es parte de la res extensa, que es aquella materia no pensante, pero el alma es esa res cogitans, que es aquella sustancia pensante. Entonces mira un dualismo, al igual que Platón veía un dualismo de cuerpo y alma, solo que aquí René Descartes no es como Platón, no piensa en un mundo de las ideas, donde el alma se eleve, sino que el alma muere junto al cuerpo. En el ser humano también encuentra 2 cosas muy importantes. Una es la inteligencia, que la mira como algo finito, pues no podemos conocer todo, y la voluntad, que es algo infinito y es libre. Pero en este dualismo también genera un gran problema, pues a veces la voluntad se quiere anteponer ante la inteligencia. Quiere dar verdades, aunque la inteligencia todavía no esté preparada para procesar esas verdades. Entonces genera errores. Y para terminar con el primer autor de esta exposición, hay que decir algunas de sus conclusiones. Podemos hacer conclusiones del ser humano respecto a que el ser humano es creado por Dios, es imperfecto y es finito. El ser humano tiene una dualidad entre cuerpo y alma, pero también tiene otra entre inteligencia y voluntad. Y también podríamos decir que el ser humano no es una tabula rasa, pues ya viene con conocimientos que vienen desde antes de nacer. No es como Locke, que decía que el ser humano sí era una tabula rasa, pero Descartes es distinto a él y dice que sí existen algunas ideas que son innatas.
Muchas gracias por escucharme, espero que se me haya entendido y este es el final de mi parte de la exposición.